Aun cuando sea ingrato e injusto, la historia acostumbra recordar a las personas más por lo malo, aun cuando al poner en balance las cosas buenas, resulte que haya cosas buenas muy significativas. Prueba de lo que estoy diciendo es la vida de Pedro. Casi todo mundo lo recuerda como el discípulo que negó al Señor, al punto que lo colocan casi al mismo nivel de Judas. Es que las frases son estas: el que entregó al Señor y el que negó al Señor, como si fuesen parecidas sus acciones. Yo diría, qué ingratitud. Si somos estrictos en la historia, lo cierto es que todos los discípulos negaron al Señor, todos huyeron, no fue solo Pedro. ¿Por qué entonces es el único de quien se dice eso? Para mayor realce, como dato curioso, ¿sabe usted que los 4 evangelistas citan el evento en donde Pedro negó al Señor? Y yo me estoy preguntando mientras estudio eso, ¿será que estos 4 se gozaban en decir que Pedro negó al Señor? No puedo aceptar que lo hayan escrito para disfrutar el error del apóstol. Por eso me queda la otra alternativa. Los 4 lo escribieron porque el Espíritu Santo quería recalcar lo que Jesús es capaz de hacer con un poco de lodo. ¿De qué estoy hablando? Esta noche estudiaremos algunos detalles en la negación y verán que no exagero cuando digo que el Espíritu Santo puede convertir un montón de lodo en un hombre muy poderoso con la unción de Dios. De paso, mientras estudiamos eso, quizá y solo quizá, el Señor tiene algunas cosas que enseñarnos a usted y a mí. Esto y más en el sermón de hoy titulado La negación de Pedro. Vayan a Juan capítulo 18, verso 15, y cuando la cita encuentran, por favor, se ponen de pie. Juan capítulo 18, vamos al verso 15. ¿Listos? Dice: y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Vean el verso 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo: no, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hasta ahí leemos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo ministre nuestro diario vivir. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Hagamos cuenta y caso que tenemos un equipo. No importa si es un equipo deportivo, un equipo empresarial o un equipo operativo. Es un grupo de personas y usted quiere desmoronar el equipo.
quiere hacerlo ver muy mal, quiere que ese equipo no cumpla el objetivo que se ha trazado. Pues bien, pregunto, ¿tendrá alguna estrategia para desmoronar el equipo? ¿A alguien se le ocurre algo? Es una empresa y ahí hay un equipo de vendedores, es una iglesia y ahí hay un equipo de siervos, es una familia y ahí hay un equipo de personas que están ayudando para la unidad familiar. Usted quiere destruir ese equipo. ¿Hay una estrategia que funcione en cualesquiera equipos y los desmorone con seguridad? Si alguien tiene la estrategia, por favor, levante la mano y sugiérala. A ver, quitar al mejor. Pues no. Levantar un rumor, pues no. Quitar al mejor va a afectar al equipo, pero no lo va a desmoronar. Levantar un rumor va a afectarlos, pero no los va a desmoronar. Eso afecta, pero no los desmorona. Dijeron, causar división afecta, pero no desmorona. Pedro, lo mismo, no los afecta, pero no los desmorona. ¿No pagarles? ¿Qué día es hoy? Afecta, pero no los desmorona. ¿Memo? ¿Perdón? Confrontarlos, es dividirlos. Pues afecta, pero no los desmorona. ¿Alguna otra? Todo lo que han dicho, por supuesto, hace daño, pero no desmorona a todos. Exactamente. Desmoronen al que dirige y se cae ese equipo. Es como una especie de andamiaje. Y ese andamiaje, alguien lo está dirigiendo. Usted hace que el que dirige ese andamiaje se venga abajo y todo se cae. En cualesquiera equipos, y cuidado, el que dirige no siempre es el mejor. El joven decía, dañemos al mejor. El que dirige no siempre es el mejor. Y muchas veces, no solo no es el mejor, sino que además tiene una gran desventaja. No es muy simpático. No tiene mucho carisma para que todo el mundo esté feliz con él. Más diría que regularmente tiene un temperamento en donde él mismo le cuesta controlarse. Y si usted me pregunta si hay alguna razón de ser de eso, pues yo diría que el nivel de estrés en el que viven, la excesiva actividad y otras cosas como esas, hacen que ellos se vuelvan casi independientes, insensibles, dependen más de sus habilidades que de la ayuda de Dios, y eso los hace cometer muchos errores. Y todo eso confirma que no es el mejor del equipo. Es más, hablemos ahora del equipo de los discípulos. ¿Quién fue el mejor a vuestro gusto? ¿Andrés? ¿Porque era ganador de almas? Tal vez. ¿Alguien dijo Juan aquí? ¿Por qué? Era el que estaba más cerca del Señor. ¿Alguien tiene otra sugerencia? Pedro, dijeron. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo que Pedro podría estar como el mejor discípulo? Pues yo me voy al otro extremo, hermano, aunque respeto su opinión, pero yo creo que ese estaba entre los últimos por cada cosa en las que se metía. Cuando hablamos del mejor, estamos hablando de la suma de sus virtudes. Y quizá yo me inclino con Balta. Juan, por ser el más joven, era el que menos errores había cometido en la vida, era el que siempre estaba más cerca del Señor, y notan que en su evangelio siempre está hablando de amarse los unos a los otros. Obviamente era un hombre muy manso.
Así es que si usted me dice entre los discípulos como que quién apunta al mejor en virtudes humanas, yo tengo que inclinarme por Juan. Pero si me preguntan quién es el que los dirigía, era Pedro. Y esto confirma que no siempre es el mejor. Pero lo cierto es que si Pedro se desmorona, se desmoronaban los otros 10. Usted me va a decir, ¿de dónde saca eso? Cuando usted lea los pasajes paralelos, va a sorprenderse cuando encuentra que Jesús le dice, después de que te hayan zarandeado, o en nuestro español, después de que te hayas recuperado de la depresión en la que vas a caer por negarme, después de eso, confirma a todos estos. Dicho de otra manera, si estos 10 te ven hundido, ellos no se levantan. Así es que después de que tú te levantes, anima a estos 10 y levántalos contigo. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro diario vivir? Mucho. Estoy tratando de decirle y de decirme a mí mismo, si usted está intentando dirigir algo en la vida, llámese su propia vida, su familia, un ministerio, un equipo deportivo, un negocio, una tienda, sus empleados o cualquier otra encomienda, puede estar seguro que hay un tiro al blanco y su nombre está en el centro. El enemigo está buscando desmoronarlo a usted. Porque si consigue tumbarlo a usted, los demás son fácilmente llevados. Así es que es mi privilegio y mi deber decirles ahora a todos los que están luchando por dirigir algo, sepan que van a ser atacados. Sepan que el enemigo quiere desanimarlos. Mire, si usted es el que está empujando a su familia a leer la Biblia, a pensar en cosas espirituales, a venir a la iglesia, y usted se desmorona por cualesquiera razones, ahora, como si yo fuese profeta, se lo auguro. El día que usted se desanime y no venga, dejan de venir los demás. Entonces, el enemigo no está intentando desmoronarlos a todos. Le basta con desmoronar al que dirige. Si se trata de que usted está dirigiendo un ministerio, exactamente igual. Si se trata de un equipo, el líder se hace a un lado por cualesquiera razones, el equipo se partió. Está comprobado. Así es que todos los que están dirigiendo algo en su vida, no se sorprendan, espérenlo. Y aquellos que somos apoyo a los que están dirigiendo cualquier cosa, pues entendamos que debemos ser apoyo y no tropiezo. El juego de ajedrez, si todos no lo saben jugar, es un juego, es un deporte de estrategia mental. A mí me encanta, pero dejé de jugarlo porque me provocaba dolor de cabeza. Es que es un rompecabezas. Si usted intenta destacar y ser bueno, su mente va a tener que estar... Uno de los detalles de ese juego estratégico es que pareciera que solo la reina es la pieza más importante porque es la que se mueve y la que tiene más habilidades y es la que cuida al rey, y que luego los caballos y los alfiles van descendiendo en cuanto a importancia,
cuando empecé a estudiar ajedrez porque quería mejorar, descubrí que los grandes deportistas de ese juego tienen como grandes jugadores a los peones y que hacen más daño con esas pequeñas piezas que con las que suponemos son las piezas importantes. Al final, el asunto es el mismo. Yo no sé si usted en el tablero de ajedrez de su familia, de su negocio, de su trabajo o de su iglesia, usted es una torre, un alfil, un caballo o lo que diría un ignorante, un simple peón. Lo cierto es que todos tienen vital importancia en ese tablero. Y si uno de estos días, el que está dirigiendo esas piezas, es desmoronado, se va a venir su equipo. ¿Usted quiere dejar las cosas espirituales? Bueno, es su vida, pero piensa en sus hijos. También lo van a dejar. Si usted es el que dirige ahí. Si usted está pensando dejar el ministerio que por ahora dirige, en buena hora, es su vida, pero piense. Si usted está dirigiendo un equipo deportivo y dice, no, ya estoy cansado, tengo que dar dinero, andar tras estas personas, quiero descansar. Es su vida, tiene derecho a descansar, pero piense que esos hombres, la única excusa que tenían para escuchar palabra de Dios era eso. Y que el Señor está cubriendo multitud de pecados a través de lo que usted está haciendo. ¿Qué errores cometió Pedro para que la historia lo tome como el que negó a Jesús? Al leer 3, 4 veces los 4 pasajes, uno descubre, Pedro pudo haber evitado algunas cosas. En realidad, el error más grave de Pedro no fue haber negado a Jesús. El error más grave de Pedro fue seguir a Jesús de lejos. Ustedes van a encontrar, cuando empiecen a leer este pasaje y los paralelos, ustedes, igual que yo, estaremos boquiabiertos cuando encontramos que Pedro empezó a seguir al grupo desde lejos. Eso significa, empezó a seguir a Jesús de lejos. Y fue ahí donde se sentó a la mesa de sus enemigos para calentarse un poco las manos. Y es exactamente lo mismo que nos sucede cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos. ¿Y qué es seguir a Jesús de lejos? Lo que acabo de decir. Solo hay que moverse un poco de donde Dios lo ha puesto. Y yo no dije que ese líder de familia va a negar al Señor y se va a volver un blasfemo, o que ese hombre que dirige ese equipo va a decir, esto es una farsa. No, solo voy a seguir de lejos. Cuando usted y yo empezamos a seguir a Jesús de lejos, puede estar seguro de esto. Es como un proceso. Nos vamos a apartar del camino y cuando menos nos damos cuenta, estamos en la mesa de nuestro enemigo. Una mesa a la que ni en broma nos habríamos acercado si hubiéramos estado siguiendo a Jesús de cerca. Por eso yo digo y me digo a mí mismo, ¿cómo es que algunas personas creen que pueden conseguir logros en su vida llevando una relación espiritual tan distante de Dios? ¿Por qué piensan que van a conseguir ser fuertes? Yo me pregunto, ¿es que la lógica y la sensatez no nos dice que vamos a ir de mal en peor? Con que es difícil cuando estamos intentando seguir a Jesús de cerca,
¿Cómo va a ser cuando lo estamos siguiendo de lejos? Esa familia, con esa señora, 2 años atrás, empezó a insistirle a su esposo que por estar aquí y por estar involucrado en tantas actividades ministeriales, deportivas, en realidad él disfrutaba todo. Y cada vez quería estar en más actividades dentro de la iglesia, pero ella empezó a insistirle que ya no le daba vida normal a su familia, porque sus hijos y ella pues ya no salían, ya no tenían ese tiempo para conocer nuevas amistades, para ir a una fiesta, para esto, lo otro. Y yo recuerdo cuando él siempre le decía, ¿y para qué querés ir ahí? Si esto es una fiesta, involucrate y te vas a divertir. Mira, yo como gozo con mis amigos, no tengo que beber, no tengo que fumar, no tengo que engañarte. ¿Por qué no te involucras? Ella, está bien que vayas con tu religión, pero tampoco nos afectes a nosotros. Estoy diciendo hace 2 años y lo digo porque no están más aquí. Porque en época de fiesta le insistió y le insistió. Él estaba llevando problemas en sus negocios, estaba harto de la insistencia, empezaron a frecuentar a sus amigos de años atrás, empezaron a ir a fiestas, por supuesto, terminó con una de las mujeres de esas fiestas. No hay nada que sorprendernos. Y no es necesario ser futurólogo para describir eso. Si lo único que nos pone freno y sensatez, sobre todo a nosotros los hombres, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Fuera de eso, ¿cómo intenta poner freno? Pedro no se quedó cerca de Jesús, lo siguió de lejos y de pronto estaba en la mesa. Les dije antes, es como una progresión, o debo mejor decir regresión, porque es ir para atrás. Cuando ya estaba ahí en esa mesa, alguien le pregunta, ¿verdad que vos vas a la iglesia? No, yo voy porque mi mujer va para llevar la fiesta en paz. Pero si yo te he visto con una Biblia, no hombre, era la agenda. No puede ser. Yo estoy seguro que vos andás con esos cristianos. Y para que se note que no anda con esos cristianos, abre una vez más su muy pésimo vocabulario y las palabras sucias que ya había dejado, empieza a usarlas. Porque en esa mesa de sus enemigos, nadie piensa que las palabras sucias nos denigran. Nadie piensa en esa mesa que debemos luchar contra las palabras. Si en esa mesa el que más palabras sucias y más vulgaridades dice, ese es el alma de la fiesta. Así es que para que entiendan, empiezo a usar malas palabras. Sorpréndanse. ¿Sabían ustedes que Pedro empezó a usar palabras sucias a esta altura? Ahí van a encontrar que empezó a maldecir. Eso se traduce al español, empezar a decir groserías y empezar a ocupar palabras deshonestas. Maldecir de la fe de su Señor. Hasta ahí llegó Pedro. Yo oro al Señor que usted no haya llegado hasta ahí. Usted porque, o yo, porque nos fuimos a sentar a la mesa de nuestro enemigo, solo empezamos a usar esas palabras que ya habíamos conseguido quitarnos de la boca. ¿Qué sentido tiene que usted esté visitando a esas señoras, hermana? Ay, pastor, pero es que son las señoras de la sociedad. Usted no entiende, pastor, porque usted es hombre. Bueno, prefiero seguir sin entender. ¿Qué necesidad tiene? Y al igual que
todos los pecados y todos los errores. Todo empieza con un poquito hasta que no hay manera de ponerle freno. Todo empieza con una pequeña sonrisa. ¿Alguno de ustedes estuvo conmigo una de estas noches? Entramos a una gasolinera, a una tienda de conveniencia, y salieron dos jovencitos que no creo que tienen más de 17 años. Difícilmente alguno de ellos es mayor de edad. Y el que iba conmigo me dijo, los dos juegan en la mayor, mire. No le creo, le dije. Sí, me dijo. Yo no veo fútbol en la televisión. No le creo si son unos niños. Le dije, mi hijo tiene 16 años y ellos tenían 17. Entonces, para mí eran dos niños. Y él me dijo, sí, pero son buenos. Y me dijo al equipo que eran. Y mientras comprábamos y todo, ellos se nos adelantaron a la caja y llevaban como 3 o 4 botellas, hielo y muchas boquitas. No creo que sean alcohólicos empedernidos, porque son deportistas de alto rendimiento. Creo que solo iban a celebrar haber ganado o haber perdido esa noche. Pero pueden estar seguros que no van a superar los 21 años como atletas de alto rendimiento. Y empezaron con un poquito, aunque sean muy buenos cuando tienen 16 años. En todos los casos de la vida empezamos con poquito, y ya dije antes, es error tras error en el que Pedro iba cayendo. No sería justo que yo continúe con la historia hablando solo en mal de Pedro, así que debo cerrar este pasaje hablando del Pedro transformado. El libro de los Hechos narra que después de la muerte del Señor, cuando ya Pedro había visto a Jesús resucitado, aún los principales respiraban odio y muerte para sus discípulos. Estaban ahí en el aposento, todavía como personas que huían de la justicia. No podían abiertamente decir somos los discípulos y estamos orgullosos de esto, porque todavía se respiraba odio y muerte en contra de los seguidores del carpintero. Pues bien, en ese momento van a un aposento alto, el Espíritu Santo viene sobre ellos, y ¿saben quién es el que salió de ese sitio a predicar? El cobarde de Pedro. ¿Notan el cambio? Enfrente de los 11, el primero en huir, sigue de lejos a Jesús, lo niega, los otros no se dice nada de ellos, pero ahora, cuando ya él ha recuperado su fe por la presencia del Espíritu Santo en su vida, lejos de seguir siendo un cobarde y lejos de que la historia lo recordara por lo malo que hizo, deberíamos recordarlo por ser él el que tiene el coraje, empieza a hablarle a muchos, vienen a Cristo a través de su predicación. Aquí yo no puedo seguir diciendo que era un cobarde. Y por eso, con toda ironía, dije, el que antes lo negó, ahora es el primero en predicar a las multitudes. Les dije al inicio lo que el Espíritu Santo puede hacer con un poco de lodo. Usted y yo pudimos estar siguiendo a Jesús de lejos durante toda una vida. Pudimos ser las personas con el vocabulario más sucio de nuestros amigos. Pudimos tener la peor de las reputaciones, hombre o mujer. Pero cuando hombre o mujer abre su corazón a Jesús, el Espíritu Santo convierte ese montón de lodo en una vasija útil para su honra y su gloria. La única pregunta es si usted y yo vamos a dejar que el Espíritu Santo nos utilice y que Él haga su obra con nosotros. Así es que si estaba pensando
salir huyendo, si estaba pensando sentarse un rato, recuerde que eso es como ponerse en un tobogán lleno de aceite. Nadie lo va a detener. Y menos en estas fechas. Quedémonos donde el Señor nos tiene. Y si el Señor le está poniendo a insistir más y hablar más de Jesús y de testificar, hágalo. Sus compañeros de trabajo, su familia. No, Pedro no salió diciendo, miren, yo fui el que negué a Jesús, soy el peor de todos aquí, así es que me siento un miserable, no soy digno de hablar. ¿Alguno de ustedes quiere tomar la palabra? Le importó un comino toda esa plática. Él se puso en pie y asunto resuelto. Así es que usted y yo, pongámonos de pie y hagamos lo que el Señor nos está mandando, a seguirlo de cerca. Y no haga como esa mujer que me pidió, pastor, ¿puede hablar con mi prima? Bueno, tráigale, vamos a intentar, tal vez el Señor pone gracia en mí para presentar el plan de la salvación. Ella vino, entraron ambas a la oficina y me dijo la prima, pastor, con toda honestidad quiero pedirle perdón, yo a usted no lo conozco, pero quiero decirle que a mí, y no se ofenda, insistió, a mí los religiosos me caen mal. Yo vengo aquí, me dijo, por el respeto que le tengo a mi prima, por el cambio que he visto en ella. Entonces yo le pregunté, ¿y para qué quiere hablar conmigo? No, yo no quiero hablar con usted, ella quiere que hable con usted, me dijo. Pero si ella lo que le quiere hablar es de cómo Cristo ha hecho la obra en usted. Y volvió su vista hacia su prima y le dijo, ¿eso es lo que querías? Sí, le dijo, pero no tengo palabras. Escuche lo que dijo la prima inconversa. No necesitas palabras. Tu vida habla más que tus palabras. Entonces ella dijo, lo que yo quiero es invitarte a que recibas a Jesús y no sé cómo. Entonces la prima preguntó, bueno, díganme cómo. Desde entonces sigue congregándose aquí. El Señor está buscando hombres como Pedro, que se equivocan, que de vez en cuando siguen a Jesús de lejos, que hace cosas que no debe, pero a pesar de todos esos errores, ha puesto en su corazón el coraje de dirigir algo en su vida, controlar su propia vida, dirigir a su familia, dirigir a sus amigos, dirigir a sus compañeros de trabajo que puedan ver la luz de Jesús. Y si ese es el caso, pues sepa, Jesús puede hacer de un montón de lodo un hombre como Pedro. Un hombre con la unción del Espíritu que sea de bendición para otros. Usted decide qué hacer con su vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos ministra. Por aquellos de nosotros que estuvimos pensando distanciarnos, descansar, que estuvimos pensando en cualesquiera otras razones. Te rogamos perdón y te suplicamos, Señor, que no nos dejes seguirte de lejos, sino que cada vez nos acerquemos más a ti y busquemos más de tu presencia, y que si tú has puesto en nosotros el interés por servir, el interés por ser de ayuda a otros, Señor, por favor, pon de tu gracia en nosotros para que el enemigo no nos desmorone, sino que nos des el ánimo y la fortaleza para animar a otros. Y Señor, si hay personas sin Jesús esta noche a quien tú has hablado, por favor, toca su corazón tan fuerte que no resistan el llamado de tu voz. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Si usted viene por primera o quinta vez a la iglesia, yo entiendo que el Evangelio de Juan en estos capítulos se dirija para los que ya conocemos a Jesús. Pero Dios tiene formas de hablar, y algo esta noche el Señor dijo a su corazón y usted siente la necesidad de empezar una relación con Cristo. Pues este es el momento.
porque nadie le va a pasar al frente para que le aplaudan, nadie le va a pedir que cambie religión, nadie le va a pedir que adopte ningún compromiso. Esto es entre Dios y usted. No seguir a Jesús de lejos, sino acercarse. Y aun cuando hayamos cometido cualesquiera tipo de errores, Él puede hacer de nuestras vidas, vidas con propósito y vidas con sentido. Por ello, sin importar si usted es muy joven o muy adulto, este es el momento para que usted abra su corazón con fe a Jesús. Donde está, le invito a que levante su mano en señal de querer hacer la oración y la baja de inmediato. Les repito, nadie le va a pasar al frente. Esto es entre Dios y usted. ¿Habrá alguien que dice esta noche, sí, quiero abrir mi corazón con fe a Jesús, quiero recibir a Cristo en mi vida y me deja orar con usted? Ahí donde está, con valor y con fe, haga la oración. Con toda discreción pone su mano en alto y la baja de inmediato. ¿Habrá alguien esta noche que dice, quiero hacer esa oración, quiero recibir a Jesús en mi corazón? ¿Habrá alguien? ¿Alguien que viene a Jesús y me deja orar con usted? Señor, si hubo alguien que antes no ha puesto su fe en Jesús, por favor, pon en sus corazones la necesidad de volver. Y si todos somos ya salvos, gracias, y pon en nosotros la necesidad de nunca volver atrás, sino seguirte de cerca y buscar tu voluntad. Despídenos en tu paz, en tu nombre oramos, amén y amén. Dios nos bendiga, nos vemos el fin de semana, que la paz de Dios vaya con cada uno y que Dios nos bendiga.